Okay, thank you. Gracias. Y primero me gustaría empezar dando las gracias al comité por preparar y organizar, y también al secretariado, este hearing para centrarnos concretamente en los casos de espionaje de los eurodiputados y eurodiputadas. Intentaré no repetirme porque muchos de las intervenciones que ha hecho nuestro colega anterior creo que compartimos mucho de la misma situación y, sobre todo, me gustaría destacar, para no repetirme ya de todo lo que él ha compartido, esta idea de que tenemos que ser radicalmente democráticos en el Parlamento Europeo, en Europa, y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando para tener este espacio que es la Unión Europea de Derechos y Libertades y que, a nuestro pesar, no se está produciendo, y por eso tenemos un comité de investigación como es actualmente el de Pegasus. Voy a empezar mi historia con el caso concreto de la primera notificación que tuve de que pasaba alguna cosa en el móvil. Era un 28 de octubre del 2019, un lunes por la mañana, que empecé el día con una llamada a uno de los asistentes del Parlamento Europeo, una llamada muy larga, después os pondré en contexto, y cuando terminé la llamada, el asistente recibió, que está hoy aquí presente, recibió una llamada anónima y era toda la conversación grabada del audio anterior. Era el momento, ahora lo sabemos, que estaba siendo intervenida por Pegasus, se estaba haciendo, supongo, la copia del móvil, se estaba dentro del móvil y debió haber algún error y recibió absolutamente toda la conversación. En ese momento es cuando, con los servicios del partido al cual represento, nos pusimos manos a la obra para investigar qué estaba pasando. No era la única en el entorno, era una situación en Cataluña donde empezábamos a ver en los medios de comunicación que salían conversaciones privadas, en WhatsApps privados de líderes de nuestro partido. Y, por lo tanto, ya veíamos que estaba pasando alguna cosa. Aún no sabíamos que era Pegasus, pero estábamos allí. En esa fecha, el 28 de octubre del 2019, era un momento vital para mi vida personal y profesional. Ya era eurodiputada, está dentro de este mandato del Parlamento Europeo, y era importante porque eran días después de la sentencia del proceso de los líderes catalanes, en los cuales, en estos líderes, está mi marido, Raúl Romeva, que se le condenó esa semana a 12 años de cárcel, y estaba el cabeza de lista, de la cual representamos, Oriol Junqueras, con una sentencia de 13 años. Porque os podéis imaginar que esos días eran días personales importantes, de hablar con los abogados de mi marido qué estaba pasando y la estrategia judicial, y también eran días importantes para esta casa, para el Parlamento Europeo. Hasta ese momento la silla de Oriol Junqueras estaba vacía. Recordamos que estaba vacía. Él nunca pudo salir de su prisión preventiva para coger las credenciales, y la sentencia cambiaba toda la situación. En ese momento estábamos no solo hablando con los abogados, sino con muchos de esta casa, como por ejemplo el equipo de en ese momento el presidente Sassoli, para ver qué pasaba con la silla y con los derechos políticos de Oriol Junqueras después de esa sentencia. Este es el caso que tengo de espionaje en mi móvil. Recientemente han vuelto a analizar mi móvil y se ha detectado otra infección del 4 de junio del 2019. Eran las primeras semanas que empezaba el mandato que estamos ejecutando, y, por lo tanto, también se me espió entre las 2 primeras semanas donde se generaba y creábamos este mandato. En esas semanas, solo para contextualizarles, estábamos en medio del juicio del proceso de los líderes independentistas, y, por lo tanto, durante esas fechas, pues también os podéis imaginar la cantidad de tanto visitas a los juzgados para acompañar a no solo a mi pareja, sino a nuestros compañeros, sino también estábamos en medio de las credenciales de Oriol Junqueras, porque acababa de ser nombrado eurodiputado, estaba en prisión preventiva y se le tenía que dar derecho a venir al Parlamento Europeo para coger las credenciales. Por lo tanto, mi investigación está enmarcada en este marco que os acabo de explicar, y queda claro que, espiándome a mí, espiaban tanto a mi pareja, a Raúl Romeva, como al Parlamento Europeo con el escaño de Oriol Junqueras.
A nivel de situación judicial, en mi caso, está archivado provisionalmente. Yo me he presentado a la justicia en España, se ha archivado provisionalmente y la justificación del juez es que falta el autor conocido de los hechos y que Israel no responde a las peticiones de información solicitada. Mi abogado, Andreu Van den Eide, que también es uno de los espiados, recordó al juez que legalmente no existe ningún supuesto de sobreseimiento previsto por instrucciones lentas y, por lo tanto, insta a que se imprima agilidad en esta investigación. Esta actitud contrasta totalmente con la actitud que están teniendo los jueces en la investigación de espionaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Robles por parte de la Audiencia Nacional. Ese juicio sí que está totalmente activo y se está produciendo en el Estado español. En cambio, estamos viendo cómo los juicios que se tendrían que hacer paralelamente en la misma celeridad pues están parando por parte de nuestros juzgados. Quiero hacer un momento de, se me va el tiempo, pero un momento de mi caso general. Mi caso está dentro de este Catalan Gate, que de momento se han encontrado 65 víctimas de espionaje, entre ellas presidente de la Generalitat, líderes políticos, agentes y dirigentes de Òmnium Cultural, de la Asamblea Nacional Catalana, y por lo tanto estamos hablando de un caso muy grande que nos ocupa desde el 2015, que empieza la primera y que sabemos del primer espionaje, hasta el 2020. Por lo tanto, estamos hablando de un caso enorme en el tiempo y en número de espionajes. Todo empezó con Roger Torrent y el former MEP que algunos conocéis, Ernest Maragall, que The Guardian y El País en el julio del 2020 ya publicó los primeros casos de espionaje y se acabó con los últimos meses, en abril de este año, con el caso de Catalan Gate que publicó New Yorker. 4 ideas claves y lo otro lo dejaré para las preguntas. Las dificultades, también lo ha comentado mi compañero, de que las víctimas seamos reconocidas como víctimas. En el Parlamento Europeo nos pasa y también como ciudadanos de la Unión Europea. El Gobierno español y algunos partidos de la oposición, como puede ser el Partido Popular o Ciudadanos, están actuando delante de este caso explicando que es un caso legal porque hay órdenes judiciales. Recuerdo que esto no es verdad. Dicen que 18 de los 65 tienen orden judicial, pero no las hemos visto. En todo caso, yo no estoy en la lista, ni ninguno de mis compañeros, de los 18. Por lo tanto, yo no sé quién me ha espiado, por qué me ha espiado y qué información tienen y en qué caso. Entonces, no es una cuestión legal. Y en el supuesto caso que un juez haya autorizado mi espionaje, me gustaría saber cómo se sustenta en la Unión Europea que un juez acepte que se espíe a un eurodiputado con inmunidad plena. O sea, sería aún más escandaloso que un juez diera esta orden. Por lo tanto, me gustaría hacer algunas peticiones muy concretas y solo las detallo y si acaso en las preguntas podemos ampliarlo más. Una, me gustaría que saliera de esta comisión de investigación un protocolo de actuación contra el ciberespionaje a los eurodiputados. ¿Cómo actúa esta casa cuando se sabe un caso como nuestro colega Gregor o aquí presentes? Un protocolo que haya dentro de la casa de actuación con diferentes grados o diferentes acciones. Segundo, me gustaría pedir a este comité que se pida a la presidenta del Parlamento que pregunte a NSO si he sido espiada concretamente. Después de la misión de Israel, sabemos que pueden hacer estudios dentro de la empresa para saber si una persona ha sido espiada. Me gustaría que se le preguntara a la presidenta directamente a NSO. Tercero, hablamos de una situación también transfronteriza. Podemos andar y hemos visto en otros casos. A mí se me ha espiado estando en Bruselas. Por lo tanto, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en casos transfronterizos de espionaje? Y por último, quería hacer una petición a este comité pidiendo la misión a España. Con todo lo que sabemos, todo lo que estamos viendo y la dimensión del caso de espionaje de los líderes catalanes, esta comisión tiene que hacer una misión al Estado español.
tenemos que saber por qué no se está creando en España una comisión de investigación, como estamos viendo en otros Estados miembros. Y tenemos que saber por qué las instituciones, quien sea, españolas, nos están espiando y qué información tienen de nosotros. Muchas gracias.